Si ya no llegan más, nosotros mandarán sus excusas más al rato. Bien, nosotros habíamos, ¿verdad? Asignado algunos temas a estudiar. Entre los temas que asignamos a estudiar estaba el capítulo 2, ¿verdad? Que se refería a los conceptos fundamentales del álgebra. ¿Está claro? De los conceptos fundamentales del álgebra, ¿verdad? Se le dijo que tenían que revisar el 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8 del libro de texto. Yo espero que ustedes a este momento, ¿verdad?, ya hayan revisado esos temas que nosotros los tratamos el año pasado en el propedéutico, ¿verdad? Era solamente cuestión de ir, buscar las cosas más importantes que había en ese capítulo, algunas propiedades que había que tener un poco claro para poder avanzar. En este curso de Matemáticas 1, claro que nosotros no vamos a volver a ver lo mismo porque me parecía perder el tiempo aquí. Ok, la clase de hoy es hablar sobre las propiedades de los exponentes, cuando ya todos, ¿verdad?, revisamos lo que fue las propiedades de exponente en el propedéutico y tenemos eso claro. Así que nosotros vamos a aplicar en problemas referentes a el campo de la medicina todas esas propiedades. Así que nosotros vamos a empezar a hacer análisis, ¿verdad?, de problemas en donde ustedes apliquen esas propiedades y ayudarlos a ustedes a que vayan, ¿verdad?, haciendo sobre todo análisis de problemas, de situaciones que se les puede presentar. Claro que al principio pues van a ser cosas sencillas porque son temas elementales en este caso. Los fundamentos del álgebra son cosas elementales que todos sabemos, así que los primeros problemas pues serán sencillos en base a situaciones reales, entre comillas. Claro que habrán algunos valores que usted me dice, profesora, pero no tiene lógica, pero claro, está dentro de la formación de ustedes y que más o menos pues no se puede siempre sacar valores exactos en la vida real, pero sí en la mayoría de cosas que suceden y de ecuaciones que han sido investigadas y hechas, ¿ok? Entonces nosotros empezamos a aplicar todos esos conceptos de álgebra que usted ya revisó, ¿verdad?, en problemas aplicados a la medicina. ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea que empezamos entonces con la primera aplicación. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tener su cuaderno de trabajo, porque tienen que tener un cuaderno de trabajo, ya que eso les va a ayudar, ¿verdad?, a ir haciendo las prácticas que yo les doy, a revisar el tema de los conceptos que le doy a revisar para que lo tengan allí también anotado y a trabajar los talleres y tener allí todas las prácticas para los parciales que vamos a resolver. Así que yo les aconsejo que tengan su cuadernito especialmente para trabajar todo lo referente a matemática. ¿Está claro? Y ustedes van a copiar el problema que yo les doy, van a resolverlo y ahí automáticamente van a tener todo listo para su estudio. Ok, y el primer trabajo es este que está aquí. Bien. La fórmula de O'Carroll se usa para medir el handicap necesario para los levantadores de pesas. Si un atleta pesa 20 kilogramos, levanta
W kilogramos de peso. Entonces, el peso W mayúscula con handicap está dado por esa W mayúscula que es el handicap, ¿verdad? Es decir, el peso que logra levantar ese atleta está dado por la fórmula W minúscula que representa, ¿verdad? Lo que él levanta en kilogramos entre la raíz cúbica de B. B es el peso que tiene el atleta menos 35. Suponemos, ¿verdad? Que dos atletas, un atleta pesa 75 kilogramos y un segundo atleta que pesa 120 kilogramos, levantan pesos de 180 y 250 kilogramos respectivamente. Debemos utilizar, ¿verdad?, la fórmula de O'Carroll para determinar quién es el mejor levantador de pesas. Es decir, la relación peso de la persona a peso que levanta, ¿cuál de los dos atletas es el que mejor handicap tiene? ¿Está claro lo que tienen que hacer? Una consulta, profesora. Entre mayor handicap, ¿quiere decir que el atleta es mejor o peor? A ver, te pregunto. El handicap, ¿verdad? Es la relación de el peso que tiene la persona, ¿verdad? Si te vas a las Olimpiadas, tú te das cuenta que hay distintas categorías, que no todas las personas compiten en una sola categoría porque todo depende, ¿verdad?, del peso. Igual lo hacen en el levantamiento de pesas, como en el boxeo, ¿verdad? Tú no puedes poner una persona que pese 200 libras a pelear con uno que pese 100 libras, ¿verdad? O tú no puedes de momento en pesas, que se da también. Entonces, hay distintas categorías en taekwondo, en todas estas cosas, tú lo haces por el peso de la persona. Ahora yo te hago una pregunta, que es la misma que me estás haciendo a ti, porque te la estoy regresando. ¿Tú qué piensas, verdad? Una persona, ¿verdad?, que esté dentro del peso, o varias personas que estén dentro de un peso, ¿verdad? ¿Cuál sería el mejor handicap? ¿El que lo tiene más alto o el que lo tiene más bajito? Pienso yo que sería entre más alto, más handicap, pues. Y entre menor Exactamente. sería como muy poquito, por así decirlo. ¿Cómo? Muy poquito. O sea, si fuera menor, es muy poquito para lo que la persona puede. Pero Claro, si una entonces es mayor, persona que pese 100 libras no puede, de momento, piénsalo, una persona que pese 100 libras no va a levantar 700 libras. Claro que no, definitivamente. No es consecuente con las cosas, a menos que sea de que un super, el superhombre, ¿no? De Marvel. eh, Todo depende, ¿verdad?, del nivel de peso que tenga la persona. Entonces, ¿qué puedes concluir?
Entre mayor sea el handicap de la persona, ¿verdad? El handicap, mejor peso, ¿verdad? Es más alto y ese tiene, ¿verdad? Un mejor handicap. Vale, ya lo comprendí. Gracias, profe. ¿Ya lo entendiste? Es decir, que si estás en una categoría y tú tienes, ojo, estás en una categoría y tú estás en la categoría de 135 libras, por decirte, y hay una persona que levanta 200 libras y hay otra persona que está en la misma categoría que levanta 210 libras, que tú te das cuenta que cuando ves Olimpiadas siempre le ponen y viene el siguiente peso y le ponen un par de libras más, ¿no? Porque la idea es ir, ¿verdad? Alzando un poquito más. ¿Cuál sería el mejor que el handicap? El que levanta, ¿verdad? Un poquito más libras. ¿Sí o no? Ese es el que va a ganar la medalla. Porque a pesar de que están en el mismo peso, no es el que las levanta necesariamente, sino que logra levantar un poquito más libras, gramos. De momento le van poniendo, si te das cuenta, recuerdas las Olimpiadas, le van poniendo como un poquito más de peso. Y vienen estos señores a levantar, o estas chicas a levantar los pesos, y le ponen un poquito más, y el que logra levantar más del peso, ¿verdad? Es el que al final se logra llevar la medalla de oro, ¿cierto? Bueno, eso mismo es esto. Entonces, claro, a mayor handicap, ¿verdad? Es el mejor levantador de pesas. Entonces, ¿qué me pueden decir, chicos? ¿Cuál de estos dos atletas, el que pesa 75 kilogramos o el que pesa 120 kilogramos, es el que tiene el mejor handicap? ¿Cuál de los dos? Yo digo que es el que pesa 120 kilogramos, profe. Alejandra dice que el que pesa 120 kilogramos tiene mejor handicap. Yo concuerdo también con ella, profe. ¿Quién apoya a Alejandra? Yo también apoyo a Alejandro. Juan también apoya a Alejandra. A ver, ¿quién más? ¿Dónde están, chicos? Yo también. Yo igual. ¿Todos apoyan a Alejandra? Correcto, correcto. Así es. El mejor handicap lo tiene, ¿verdad? El que pesa 120 kilogramos y logra levantar 250 kilogramos. Ese es el que tiene el mejor handicap. ¿Y cuál es ese handicap? A ver, el valor. A ¿Cuánto mí me les dio dio? 56. Ajá, 56.85. 56.85, exacto. 56.85. Excelente. Ese tiene el mejor handicap. ¿El otro cuál era el handicap del otro? Del que pesa 52.6. 52.6, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia, pero el que está haciendo el levantamiento, peso versus el peso que levanta, el mejor es el de 120 kilogramos. Está levantando mucho más
¿verdad? Que el que pesa 75 kilogramos. ¿Estuvo claro? El que levanta, ¿verdad? El pesador, el atleta que pesa 120 kilogramos. Excelente. Así es. El levantador de 120 kilogramos tiene el mejor handicap y es de 56.85. Correcto. Aquí hemos aplicado, ¿verdad?, los conceptos fundamentales de la álgebra, que era identificar las variables, ¿verdad que sí? Aparte de identificar las variables, ¿verdad? Saber sustituir las variables y resolver una ecuación. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Podemos hacer otro problema? ¿Alguien tiene una duda? ¿Necesita que se le envíe por el WhatsApp el problema resuelto? ¿No? Avanzamos. Área de una superficie corporal. El área de superficie corporal S de una persona en pies cuadrados, el área de la superficie, ¿verdad?, corporal de una persona en pies cuadrados, se puede aproximar con la fórmula S es igual a 0.1091 que multiplica a W elevado a la 0.425 por H elevado a la 0.725. Donde la estatura H es en pulgada, es decir, la estatura de la persona es en pulgada, y el peso, que es W, es en libra. Es decir, que, ¿verdad?, las medidas son en pulgadas y en libras. A. Estime S para una persona que mide 6 pies de alto y pesa 175 libras. ¿Cuál sería el área de la superficie corporal de una persona que mide 6 pies de altura y pesa 175 libras? Teniendo en cuenta, ¿verdad?, la fórmula de superficie corporal.
Profesora, podría ser 21,76. No estoy segura. Alejandra no está segura. ¿Por qué no está segura? Profe, a mí me da lo mismo que la compañera. ¿Qué te da? 21,76. Pies, metros, libras, segundos. Pies cuadrados, ¿no? Ah, ya, pies cuadrados. ¿Qué me tienes que decir? Si no me dicen. Excelente, muy bien. S, la superficie corporal, ¿verdad? Es igual a 21,76 pies cuadrados. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Qué hicieron allí? ¿Qué hiciste allí? Había que transformar los pies a pulgadas. Ajá, muy bien. Y después solamente sustituir en la fórmula, ¿verdad? Y automáticamente podíamos encontrar cuál es la superficie de una persona. Si ustedes van al médico, una de las cosas que regularmente hacen los médicos que es pesarlos, ¿verdad? Y tenerles su altura. ¿Por qué? Porque eso les indica a ellos, ¿verdad? La superficie corporal y de allí podrían venir muchos problemas. ¿Sí? Tiene que ver mucho la altura con el peso de la persona. Ok. Vamos a una parte B. Si una persona mide 5 pies y 6 pulgadas de alto, la pregunta ahora es, ¿qué efecto tiene sobre ese, que es la superficie corporal, ¿verdad? Un aumento del 10% en el peso. Si una persona mide 5 pies y 6 pulgadas, ¿qué efecto tiene sobre ese, es decir, sobre la superficie corporal, un aumento del 10% en el peso?
Nadie. Ajá, pero ¿qué efectos tiene sobre el pez, sobre la superficie? Cuéntame. Ya, ya. Y entonces, y- pero te dio que la superficie aumentó, ¿sí? No, no. Y entonces, ¿qué puedes concluir? Profe, una pregunta. Eso hay que tener en cuenta el punto A. Si el punto A da 21.76 y a él está dando 21.3, significa que la superficie disminuyó. Exactamente. A pesar de que haya un aumento en el peso y que la persona es más pequeña. Según esta fórmula. Si lo vas a comparar, ojo, si lo vas a comparar con la persona que mide 6 pies, ¿verdad? Vas a decir, ok, sí, porque esta superficie corporal es más chica. Pero, ¿verdad? Estás haciendo comparaciones de una persona que mide 6 pies contra una persona que mide 5 pies y 6 pulgadas. ¿Ok? Entonces, si esta persona que mide 5 pies y 6 pulgadas le calculas el peso de 175 libras, ¿cuánto fue que te dio? Ya fuiste tú el que lo hiciste, ¿no? Ajá. Y si a esas 175 libras tú le pones un 10%, sí te vas a dar cuenta de que la masa corporal, ¿verdad? El área de la superficie corporal sí aumentó. ¿Ok? Porque realmente estas dos personas no tienen la misma altura. Entonces ahí cambiamos, ¿verdad? 5 pies y 6 pulgadas. Es decir, que es una persona más bajita porque esta mide 6 pies, esta es 5 pies y 6 pulgadas. Si a una persona que mide 5 pies y 6 pulgadas, ¿verdad? La comparo con una que pesa 175 libras y con otra que tenga la misma altura, que tenga un 10% más de peso, nos damos cuenta de que la superficie corporal sí va en aumento. ¿Está claro? Entonces, ¿qué Pero, efecto tiene sobre el peso? Que a medida que las personas, ¿verdad?, aumenten el peso, la superficie corporal también va a aumentar. ¿Ok?
pero tengo que compararla con personas de la misma estatura. Bueno, ¿Sí? profesora, yo hice un cálculo más allá, aunque Ajá. mis cálculos no estaban con los mismos números que el compañero. Ya los volví a hacer de nuevo, pero el resultado es el mismo. En una comparación con una persona que mida la misma estatura, 5 pies y 6 pulgadas, pero con el peso diferente, como se explica acá, un aumento del 10%, el aumento en su superficie sería de un 1%, si se divide, pues. El resultado en el numerador de la persona con un peso del 10% más y abajo en el denominador con una persona del peso 175, por ejemplo. Se puede hacer con cualquier peso, pero el resultado sería el mismo, un aumento del 1%. Bueno, ahí en porcentaje todo va a variar, Sí, definitivamente sí. que va a variar un poquito. Pero lo importante era por lo menos hacerlo. Ok, si mide 5 pies y 6 pulgadas con 175 libras, que era lo que estábamos hablando, y después hacerlo con el aumento del 10%. ¿Está claro? Porque si nos hubieran dicho, si una persona mide los 6 pies que mide la parte A, ¿verdad? Del problema, y que tiene un aumento del 10% en el peso, entonces yo sí puedo hacer la comparación del problema anterior de la parte A con la parte B. ¿Está claro? Porque ellas están midiendo lo mismo, ¿cierto? Entonces por eso ustedes se dan cuenta que el índice de masa corporal que regularmente nosotros tenemos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con el peso que tiene, porque a veces para algunos pesos, dependiendo a la altura, tú tienes un buen índice de masa corporal y para otros no, porque todo tiene que ver con la altura. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces ahí es donde se calcula el índice de masa corporal. ¿Ok? No, y que no, porque yo peso 150 libras y yo peso 150 libras y yo estoy dentro del índice de masa corporal. Sí, tú estás dentro del índice de masa corporal con 150 libras porque tú mides 6 pies. Ah, pero si tú eres chiquitita, ¿verdad? Y mides solamente 5 pies y pesas 150 libras, ya tu índice de masa corporal, ¿verdad? Es mucho más alta. ¿Por qué? Porque eres más pequeña o porque eres más pequeño. Entonces todo tiene que ver, ¿verdad? Que no, yo peso 150 libras y estoy bien porque tú también pesas 150 libras y estás bien. No, pero es que todo depende de la altura de la persona. ¿Ok? Entonces a veces ustedes ven que, pero ¿por qué pesa tanto? Sí, pero es que el muchacho pues es altísimo, entonces no puedes pedir que pese 130 libras porque regularmente pues es la altura lo que hace llevar a tanto. ¿Ok? Entonces ya viene el rejuego de músculos, de grasa y de todo lo demás, que eso ya después lo veremos en otros problemas. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces eso es muy importante en cuanto a la superficie de masa corporal. Y regularmente, ¿verdad? Siempre ustedes como médicos van a encontrar fórmulas que van a ser su referencia, ¿verdad? Para los diagnósticos que van a dar a la hora de trabajar. Regularmente siempre van a encontrar una fórmula que es lo que van a tener ustedes como referencia. Y si ustedes se dan cuenta cuando van al doctor, bueno, ya no tienen todos calculadora porque ya el celular les hace todo y automáticamente, ¿cuándo tú pesas? Espérate, ¿por qué? Porque ya ellos tienen como su referencia sus fórmulas, así que solamente calcula, ok, tú estás bien, no, está bien, perfecto, ok, bien, aquí. ¿Por qué? Porque todas estas puntos de referencia o todos estos valores ya ellos los tienen con todas estas fórmulas que ya existen a la hora de trabajar. ¿Ok? Bien. Avanzamos. ¿Tuvo claro esto? ¿Sí? Peso de hombres. ¿Ok? Y tiene que ver con esto. Dice, esto solamente le hacen la captura
Juan, te puedes encargar de eso para que ustedes después lo hagan por separado. Y me hacen la tabla, ¿verdad? Y me pueden hacer una gráfica que compara la estatura con el peso de las personas. Dice, el peso en hombres, el promedio de peso W en libras para hombres de estatura H entre 64 y 79 pulgadas se puede aproximar con el uso de la fórmula W igual 0.1166H elevado a la 1.7. Construya la tabla, ¿verdad? W con H desde 64 pulgadas hasta 79 pulgadas y redonde los pesos a libras más cercanas. Esta es una tabla y por eso cuando van calculan y automáticamente, ok, dependiendo a la estatura, nosotros debemos tener un peso aproximado. ¿Hiciste la captura para que la mandes, Juan? ¿Sí? Para que lo hagan. Ajá. Ok. Porque ustedes así lo van calculando, van haciendo su tabla y tenemos para hombres, ¿verdad? Y tenemos también para mujeres. Y si se dan cuenta, la fórmula cambia porque no necesariamente tenemos la misma fórmula para hombres que para mujeres. Eso es así. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. El peso en mujeres, el promedio de peso en libras para mujeres con estatura entre 60 y 75 pulgadas se puede aproximar con el uso de la fórmula W igual a 0.1049H a la 1.7. Construye una tabla W con H entre 60 y 75 pulgadas, ¿verdad? Redondeen todos los pesos a libra más cercana. Y allí ustedes van a tener, dependiendo a la estatura que tenga cada uno de ustedes, saber aproximadamente el peso que deberían tener. ¿Ok? Aproximadamente. Entonces, haz la captura para el peso de hombres, para el peso de mujeres. Todos llenan la tablita, ¿verdad? Y hacen su grafiquita para que tengan, ¿verdad? Su referencia. Claro que estas gráficas ya existen, hechas de los pesos que deberían tener, y cuando ustedes van o iban, no sé si todavía van al pediatra, que los lleva mamá al pediatra, ¿verdad? Ellos lo llevan a la curva. Entonces te dicen, ok, bien, mire, su hijo está arriba de la curva. ¿Por qué? Porque es que ya hay ¿verdad? Una referencia de todos estos estudios, entonces le dicen, mire, que está por debajo de la curva, no está teniendo el peso ideal, debe estar pesando tanto, está por debajo del peso, no está cumpliendo con las curvas normales que se deben existir. Claro que tampoco nos podemos encajonar en pensar de que esto tiene que ser y si yo tengo esta estatura obligatoriamente debo tener este peso. No, no es así. ¿Está claro? Pero sí es un aproximado que ustedes deben tener en cuenta. Si me llega y dice, bueno, esta persona, este niño, los que piensan ser pediatras, tiene una estatura de 60 pulgadas, porque ella es una niña crecidita, pues. Pero el peso de un niño, una niña que debe tener una altura de 75. ¿Me explico? Es decir, que es una niña que está obesa porque la altura no corresponde a su peso. Entonces ahí automáticamente le dicen, mire, este peso está muy por encima, entonces a ella hay que mandarla a un nutricionista para que ella tenga que bajar de peso porque ya hay referencias para trabajar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces ya Juan nos mandó tanto para hombres como para mujeres. Ojo que esos son tablas, ¿verdad? Que usan como referencia. Ya están hechas
y vienen hasta con las gráficas hechas. Ustedes la pueden usar. No tienen, ¿verdad? A mí en lo personal, no tienen que hacerlo manualmente. Ustedes conocen más que yo porque son más cibernéticos. Todos estos programas de graficación lo pueden hacer sin ningún problema. No tengo ningún problema en que ustedes trabajen con estos programas de graficación en línea. ¿Estamos claros? Entre más los conocen, pues es mejor para ustedes. Y lo pueden hacer con el peso de mujeres y el peso para hombres, para que lo tengan, ¿verdad? Y después me dicen, ok, profe, mire que yo sí estoy dentro de, o yo no estoy, o yo estoy un poquito sobrepasado. ¿Está claro? ¿Sí? Pero eso lo hacen después con tiempo. ¿Les parece? Llenan la tabla y se hacen su gráfica. Y recuerden que pueden utilizar, ¿verdad? Un programa de graficación sin ningún problema. ¿Sí? Además, en física hicieron suficientes gráficas y saben hacer todas las gráficas del mundo en las distintas hojas milimetradas y todo lo demás. Yo sé que allá se encargan de hacer eso pues a la perfección. ¿Sí? Bien. Requerimiento de calorías. Eso es muy importante, ¿verdad? Las calorías que necesitamos para subsistir. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Mis queridos doctores. Eso de una dieta basada en 2000 calorías que siempre aparecen en las latas de leche. Exactamente, y tantas calorías. Ok, ¿qué me dice la historia? Dice, el requerimiento de energía basal para una persona indica el número mínimo de calorías necesarias para mantener procesos esenciales de sostenimiento de la vida. Es decir, que nosotros necesitamos de por sí un mínimo de calorías para poder subsistir, ¿verdad? Estos procesos esenciales, ¿cuáles son? Bueno, la circulación, la regulación de la temperatura corporal y la respiración. Dado el sexo, ¿verdad? El peso, la estatura y la edad de una persona, sexo, peso, estatura y edad de una persona, podemos estimar el requerimiento de energía basal en calorías usando las siguientes fórmulas, donde CF y CM son las calorías necesarias para mujeres y hombres respectivamente. CF son las calorías para el sexo femenino y CM son las calorías para el sexo masculino. Es decir, que si nos ponemos a leer así en general este tema, nos damos cuenta que las calorías que necesitamos, todo van a depender si somos hombres, ¿verdad? Si somos femeninas o somos masculinos. El peso que tengamos, la estatura que tengamos y la edad que tengamos. Sexo, peso, estatura, ¿verdad? Y la edad. Y hay que tener, ¿verdad? Entonces, una fórmula para si somos femeninas y otra fórmula si somos masculinos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son estas fórmulas? Para las femeninas, ¿verdad? El requerimiento de calorías está dada por la fórmula 66.5 más 13.8 por W, que es, ¿verdad? El peso más 5H, que es la altura, menos 6.8Y. ¿Está claro?
Y para el hombre, ahí está la fórmula también, determinada. Yo pregunto, determine los requerimientos de energía basal. Primero, para una mujer que tiene 25 años de edad, que pesa 59 kilogramos y que mide 1.63 metros de altura. Esa es la parte, ¿verdad? Primero que tienen que hacer. Y luego lo hacen para un hombre que tiene 55 años, que pesa 75 kilogramos y que tiene una estatura, ¿verdad?, de 1.78 metros. Me van a decir entonces cuál es el requerimiento de calorías para cada uno de ellos, ¿verdad? Y en base a eso es que nosotros vamos a hacer, adivinen qué, la dieta para la persona, los que van a después hacer, ¿verdad?, una especialidad en nutrición.
A ver, ¿cuál fue el requerimiento de calorías para la chica y después para el chico? Excelente, Chan. Excelente. Entonces, en base a esa, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la dieta de la cantidad de calorías que necesita cada una de las personas. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Que las calorías necesarias con esta información son totalmente diferentes para cada persona. Todo depende, ¿verdad? De la edad que tenga, de lo que pese y de lo que mida. Por eso muchas personas dicen, oye, pero si yo fui al nutricionista y me mandó una dieta de tantas calorías y yo lo que quiero es bajar de peso, o yo quiero aumentar la masa muscular, o yo quiero hacer esto, y ¿por qué me mandó a comer más que a ti? Pues entonces todo depende, ¿verdad?, de la edad que cada uno de nosotros tengamos, del peso que tengamos, de la estatura que se tengan. Y algo muy importante es el sexo de la persona. No necesariamente, ¿verdad? Porque tengan la misma edad, porque tengan la misma estatura, porque tenga el mismo peso, ¿verdad? Con que sean, ¿verdad?, de distintos sexos, ya necesitan una cantidad de calorías totalmente diferentes. ¿Ok? Yo quiero que también se lleven toda esa información a medida que vamos avanzando en los problemas. ¿Está claro? La parte médica del asunto en cada uno de estos problemas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo es significativo a la hora de, en este caso, ¿verdad?, la alimentación de las personas. La cantidad necesaria de calorías que necesitan. Todo va dependiendo de la edad, del peso, de la estatura y del sexo. Eso es muy importante. Entonces, no todo el mundo le dan la misma dieta cuando van a los especialistas, porque todo depende, ¿verdad?, de todos estos factores. Todas estas variables influyen a la hora de trabajar una dieta balanceada para cada persona. Entonces, eso es muy importante. Por eso te dicen, no debes recetar lo mismo, no necesariamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque la alimentación pues es totalmente diferente. Me dice, oye, ve, pero tómate una pastilla porque a mí me mandaron una pastilla. No necesariamente, porque hasta la dosis de medicamentos no es la misma. Entonces eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Y a medida que ustedes van avanzando en la carrera, se van a dar cuenta. ¿Ok? Hay dosis para dependiendo al peso, hay dosis dependiendo a la altura, si eres niño, si eres adulto. Para todo eso hay fórmulas que te ayuden a calcular. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos?
¿Sí? Interesante, ¿no? Bien, ya. Ok, avanzamos. Células sanguíneas rojas en un cuerpo. Dice, el cuerpo de una persona promedio contiene 5.5 litros de sangre y unos 5 millones de células sanguíneas rojas por milímetro cúbico de sangre. Dado que un litro es igual, ¿verdad?, a 10 a la 6 milímetros cúbicos, estime el número de células sanguíneas rojas en el cuerpo de una persona promedio. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, yo lo primero que haría sería convertir esos 5.5 litros a mililitros, que ahí nos dan mililitros cúbicos, que nos dan ahí la conversión. Y de allí seguir haciendo las operaciones para encontrar un resultado. ¿Cuántas células sanguíneas rojas debemos tener más o menos en el cuerpo?
para una Bueno, persona. Para una persona promedio. ok, para una persona promedio, según mis cálculos, debemos de tener 2,75 por 10 a la 13 células sanguíneas rojas. Muy bien. Concuerdo. Muy bien. Perdón. 2,75 por 10 a la 13 células sanguíneas rojas en el cuerpo. Algo que es importante que a la hora de ustedes dar la respuesta, la contesten en frase completa. Eso es muy importante, ¿verdad? 2,75 por 10 a la 13 células sanguíneas rojas en el cuerpo de una persona promedio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no sabe cómo llegar a la respuesta? Pregunten ahora, a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Vamos haciendo uso de más información que tenemos por ahí y entonces se nos va complicando. Estos son problemas sencillos en donde solamente tenemos que sustituir en una ecuación, ¿verdad? Utilizar la matemática básica y sencilla. ¿Sí? Bien. ¿No hay preguntas? Avanzo. Pulsaciones durante la vida. Un corazón sano pulsa, ¿verdad? De 70 a 90 veces por minuto. Estime el número de pulsaciones en toda la vida de una persona que llega a los 80 años. Claro que esto es un intervalo, ¿verdad? Porque si pulsa de 70 a 90, es decir, que está allí, ¿no? Entre 70 y 90 por minuto. Entonces debo estimar el número de pulsaciones de toda la vida de una persona que llega a 80 años, que debe estar entre, ¿verdad? Ese intervalo que está ahí. Así que el número de pulsaciones también debe estar entre esos dos latidos. ¿Ok? ¿De cuánto trabaja ese corazón para una persona que llega a 80 años? ¿Cuántos latidos dio?
Entonces, chicos, ¿cuánto pulsa el corazón de una persona que llega a los 80 años? Más o menos, ¿cuánto? ¿Qué me cuentan de eso? Bueno, como es un aproximado, a mí me dio 3.784.300.000. Estoy teniendo problemas para leer el número, pero sería Pero dale cifras 3.784 significativas, pues, es más fácil. millones. Entonces, ¿cómo lo hiciste, Nicole? Bueno, los 80 años los pasé a minutos. Hice las conversiones y el valor de 70 a 90 en realidad tomé 80, como si fuera una mediana, y eso lo multipliqué. Ok. Te dio un aproximado. ¿Verdad? Lo importante era que los 80 años lo tenías que pasar a minutos, ¿verdad? Los 80, fuiste multiplicando, ¿verdad? 80 años, 12 meses, ¿verdad? Los meses a días, los días a horas, las horas a minutos. Y ya de que después que tuviste toda esa conversión, ¿verdad? Podías hacer un estimado de entre 70 y 90, pero en 80 lo podías calcular por 70 y después calculaba por 90 y después también me dabas ese intervalo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los demás lo hicieron así? ¿Qué hicieron los otros? ¿No sabían cómo hacerlo? Claro que tenía Yo que... igual tomé 80 como una media y hice la multiplicación después y todo. Ok, y convertiste, ¿verdad? Los 80 años a minutos, Minutos. ¿verdad? Y más o menos el aproximado va a estar ahí. ¿Está claro? Entre 2.94 por 10 a la 9 y 3.78 por 10 a la 9 latidos, ¿verdad? De una persona que llega a la edad de 80 años. Está en ese intervalo. ¿Está claro? ¿Qué tenían que hacer? Pues convertir esos 80 años a minutos. ¿Estamos?
Primero podías hacer la conversión. Si tenías la tabla de conversión, automáticamente lo podías conseguir, ¿verdad? Haciendo la conversión directa. Y si no, te ibas pues poco a poco, ¿no? A ver, ¿lo hicieron así? ¿Lo trabajaron así, señores? Juan, Sí, profe. sí, te dio más o menos un promedio por ahí, ¿verdad? Sí, Claro que es mucho más fácil escribirlo de esta forma que contar los millones, porque a veces como que tantos trillones a la hora de hacer, dividir el número de cifras de 3 en 3, pues, ¿verdad? No sé decir el número, profesora. sí, es que ¿Cierto? en verdad nosotros nunca vamos a ver, a comprender así cuánto es un billón como tal. O sea, un millón está cerquita de lo comprensible, pero un billón, No te wow. preocupes que cuando seas un investigador vas a tener eso en tu cuenta bancaria. Esa es la idea, ¿verdad? Muy importante. ¿Estuvo claro? Convertir, ¿verdad? Los 80 años a minutos y hacer las multiplicaciones. Y debe estar, ¿verdad? En este promedio que está aquí. ¿Estamos claros? La cantidad de latidos de una persona. Ustedes se han dado cuenta que cuando van al doctor también una de las cosas fundamentales que le hacen es que le miden el pulso, ¿verdad? Automáticamente, eso es así. El peso, el pulso, todas esas cosas son fundamentales. Por eso estamos empezando por las cosas más fundamentales. ¿Está claro? Y debemos saber que si hay un pulso que está menos de 70, hay un problema, y cualquier pulso, ¿verdad? Ya de una persona promedio, que no tenga obesidad y todo lo demás, bueno, debe estar aquí. Pero si ya hay otros factores, entonces ya claro que el pulso va a variar, dependiendo a otras cosas, y entonces ahí es donde se va a investigar. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver un estudio de lo mismo, parecido a lo que vimos en antes, ¿verdad? Pero en este caso, la superficie del cuerpo, estamos hablando de un niño. Vamos a ver qué pasa con los niños. Antes más o menos hablábamos de personas adultas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la fórmula, y si se dan cuenta, pues es muy parecida, solamente que la constante es la que nos va a cambiar. La constante, cuando hablamos de niño, es totalmente diferente. Dice, a la edad de 2 años, un niño promedio mide 91.2 centímetros de estatura y pesa 13.7 kilogramos. Use la fórmula de Dubá y Dubá, ¿verdad? Ahí está la fórmula, donde W es el peso y H es la altura, para hallar el área corporal en metros cuadrados. Ok. La respuesta se la voy a dar porque tengo que avanzar. Y les va a quedar, ¿verdad? Para que la trabajen. Adicional a lo que les voy a dejar de tarea. La respuesta es, ¿verdad? 0.54 metros cuadrados. ¿Ok? Tienen que trabajarla. ¿Estamos claros?
Y como ya se nos está venciendo el tiempo, está pendiente para que me lleguen a la respuesta y la verificamos la próxima clase. ¿Cierto? ¿Estamos? 0.54 metros cuadrados. Debemos revisar para la próxima clase el capítulo 3, que son las ecuaciones y desigualdades. Del capítulo 3, ¿verdad? Debemos revisar el 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 y 3.7. Ya Juan nos mandó, ¿verdad?, al grupo lo que tenemos que revisar. Aparte, ¿verdad?, de tener la respuesta esta, 0.54 metros cuadrados para la superficie del cuerpo del niño. Ojo, tenemos que leer bien, ¿está claro? Me interesa que sepan hacer el análisis del problema, ver la información. Así mismo es, Juan. La respuesta es 0.4 metros cuadrados. ¿Ok? Así es. Y revisar, ¿verdad?, para la próxima clase, el capítulo 3 que tiene que ver con las desigualdades. Vamos a seguir con este tipo de problemas de análisis, ¿verdad?, en donde tenemos que utilizar entonces desigualdades. Así que a trabajar ese tema en estos días para la próxima clase. ¿Estamos claros?